Es que dado la este palabra es un caso originalmente. que llevó a la Procuraduría Anticorrupción. Hay que hacer un recuento histórico de lo que pasó. Una vez que se que se conocieron estos hechos, se abrieron dos investigaciones, una por delitos de corrupción, delitos contra la administración pública, y otra, en simultáneo, por lavado de activos. Hay que recordar además que en esa época no estaba promulgada todavía la nueva ley de lavado de activos que hace del lavado de activos un delito autónomo, es decir, no se requiere de la ubicación de un delito precedente, ¿no? Ni de la investigación de un delito precedente. Por tanto, había dos investigaciones que siguieron cuerdas separadas. La investigación de lavado de activos tendría que haber tenido necesariamente una premisa, y esa premisa tendría que haber sido el informe de UIF que se presentó en el 2010. Es decir, desde el 2010 o 2011, me parece, en que se abren ambas investigaciones, ese informe ya se conocía en el Ministerio Público, ¿no? Pero Y muy probablemente lo conocía también, quiero pensar que no, pero eso le tocará decirlo a ella, la Procuradora de Lavado de Activos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no hubo una comunicación? Julia Príncipe. Julia Príncipe, ¿por qué no hubo una comunicación? ¿Por qué? Uno, del fiscal de crimen organizado, porque en ese momento no había fiscalías de lavado de activos, al fiscal anticorrupción que seguía el caso. Y que dicho sea de paso, si ustedes recordarán, renuncia a formalizar denuncia, ¿no es cierto? Y es la Procuraduría la que promueve la apertura de instrucción en ese caso. O sea, la Procuraduría revive el caso, ¿no es cierto? Y esto pasa a un juzgado ordinario, al 12 juzgado, ¿no es cierto? Desde donde el señor Castañeda, desde el inicio de las investigaciones judiciales, intentó eludir sus responsabilidades dejando únicamente a sus gerentes como imputados. En ningún momento, desde la apertura de la investigación hasta el día de anteayer que se han sabido estas noticias, la Procuraduría Anticorrupción ni la Fiscalía Anticorrupción conocían del informe de UIF. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en principio, de un sistema o de un presunto sistema que enfrenta a una estructura organizada, ¿no? Que sí actúa sistémicamente, pero aquí no hay ningún tipo de comunicación entre instancias, ¿no? Ricardo. Bueno, varias reflexiones. El primero, acabamos de escuchar a la señora Glave y de lo que nos queda claro de lo que ha dicho es que después de 25 años de trabajar a sus órdenes, bueno, el señor Castañeda no solamente era mudo, sino era ciego, sordo y mudo. O sea, tenía todas esas deficiencias porque no haberse dado cuenta de olfato. De olfato también. Sí. Bueno, pero yo lo que quiero es, digamos, el ex procurador ha sido pues claro en contarnos más o menos la historia. A mí me interesaría más bien hacer un análisis político del tema, porque, digamos, si va a tener un impacto va electoral. a tener un impacto electoral ¿Crees? o no, eso es lo que esa es la pregunta, ¿no? Porque si no, no estaríamos, el tema sería un tema más dentro de todos los temas de corrupción que tenemos en nuestro país, que son bien graves, ¿no? Pero el asunto es que Castañeda puntea la selección, las encuestas, y hasta ahora, hasta el día de hoy, si hoy día fueran las elecciones, ganaría la elección. Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Castañeda está en el techo, en su techo. A medida que va avanzando la campaña, no va a subir nada más, sino por el contrario, como sucede en todas las campañas electorales, quien está en el techo, o se queda ahí o baja. Así que cualquier denuncia contra Castañeda que sea verdadera, falsa, etcétera, va a, digamos, a golpear a Castañeda. La pregunta aquí es, ¿cuánto lo va a golpear y cuánto va a erosionar su candidatura? Por otro lado, tenemos que quien le sigue el paso a Castañeda, que está muy bajo, pero en las encuestas, pero de todas maneras es la segunda, que es la señora Villarán, le acaba de sacar al Contralor algo parecido a lo de Castañeda. No sé si de la misma envergadura o magnitud, pero digamos, la UIF ha dicho algo sobre Castañeda y la Contraloría ha dicho algo sobre la señora Villarán en lo que tiene que ver con la caja municipal. No olvidemos que la señora Villarán tuvo la imprudencia política de poner las manos al fuego, porque fueron literalmente sus palabras, por el presidente de la caja municipal, el señor... ¿Cuántos años trabajaba con él? No lo sé, espero que no 25. Menos debe ser. Porque si no, ahí sí quedaríamos perplejos. Pero entonces, a esos dos candidatos, para esos dos candidatos eso va a ser un costo político. La pregunta es, ¿quién va a capitalizar de los que van abajo de la señora Villarán
esos golpes tanto al que va primero como a la que va segunda, ¿no? No, y además si esa capitalización va a ser lo suficientemente interesante. Así es. Sobre todo en el caso de Castañeda, porque Castañeda puede perder 15 puntos y se muere de risa. Así de todas es, maneras, porque efectivamente. Sigue casi 40 puntos. Efectivamente, ¿no? Es decir, ¿cuánto Ahora, podría el golpe beneficiar Yo estoy a los terceros? tratando de recordar, y Cuarto Poder justo puso unas declaraciones de Luis Castañeda Locio cuando en su momento se estuvo hablando de Comunicore y él respondió varias veces y de una manera tan tranquila. Entonces estoy tratando de recordar, en el momento que salió el escándalo de Comunicore, me acuerdo, Perú 21 le dio varias portadas, y fue muy constante. ¿Ahora creen ustedes que hay más ruido político que en ese momento o no? Porque yo creo que la gente sabe que algo pasó en Comunicore. ¿Ahora sabe más que antes? No creo. Yo creo que no le importó a la gente nada Comunicore antes Y hoy tampoco. hoy tal vez preste más atención porque estamos en una campaña electoral. Claro. ¿Y qué hace? Voltea y dice no, a Castañeda no, y voltea y dice... El problema es que Castañeda está muy alto. ¿Por cuál? Pero el ingrediente de lavado de activos, exacto, yo creo que ensucia- yo creo que, y no solamente el ingrediente de lavado de activos, ojo, que el ingrediente de lavado de activos tiene por delito precedente o presunto delito precedente tráfico ilícito de drogas. Claro, sí, a eso. Y por otro lado, también hay una posibilidad de que otro delito precedente sean delitos de corrupción. O sea, ya mucha Es decir, mochinada, ¿crees que puede decirle? Ya mucho, ya. digamos, O sea, lavado de activos ya, estamos, señor, no se estamos, pase. estamos hablando de delitos gravísimos, ¿Sí? ¿no? Y Pero yo estoy recuerda seguro, que Pablo Escobar tuvo un partido político. Bueno, seguro, pero digamos, Seguramente. pero esto es absolutamente inconveniente. Y además, en momentos en que discutimos pues la influencia del narcotráfico en las campañas políticas, presidentes ¿no? nacionales. Así es. Exacto, entonces creo que hay un escenario ¿Tú propicio crees como que para la que sí la gente puede debería- Ahora golpearlo yo creo que sí, sensiblemente? Sí. yo creo que sí. Obviamente esto depende de la percepción de la ciudadanía, pero creo que el momento político podría ser precisamente el indicado para que estas cosas realmente tengan un impacto. Porque en paralelo la campaña continúa. He visto ahí que ellos no están poniendo carteles que dicen vota por Luis Castañeda Locio, sino que están haciendo como unas casas. Unas casas, ¿no es cierto?, para que las personas de los diferentes asentamientos humanos puedan hacer ahí sus comedores populares, un vaso de leche y, por supuesto, la casita pintada de amarillo con el logo de Solidaridad Nacional y todo el mundo hablando de lucha. Mira, la estrategia de Castañeda Locio. tiene un defecto, que es que tú no puedes mantenerte en silencio durante toda la campaña. No, porque por favor. entonces todos tus rivales, porque yo he trabajado en campañas y es así, Sí. o sea, todos los rivales Sí, claro. comienzan a sacar, bueno, esto que es grave, no sé, Sí, es una claro. cosa muy grave, que lo van a aprovechar todos sus rivales, y eso comienza a crecer. Entonces, si tú no respondes Él en tendría algún que responder, momento, claro. eso No te va a Juárez, afectar. no Patricia Y Juárez. si no asistes a los debates, y te susurras en todo el mundo, y mandas tus videos, en algún momento te afecta. Recuerden lo que le pasó a Andrade. Así es. Andrade estaba en el pico y no quería debatir con nadie, hasta que comenzó ¿Tan a... atrás estaba Castañeda como Susana Villarán? No estaba tan atrás, pero digamos, Andrade la tenía fija, había hecho la vía expresa de Javier Prado y no quería escuchar. Hasta que de repente comenzó a bajar En y, él fue el debate, se y dio ¿no? tuvo cuenta. que ir a las rastras a Manchay a Manchay quiere discutir y ahí Manchay murió todo, Andrade. Sí. Y Manchay le dieron a él. Ahora, la yo gana. creo que además han pasado 4 años en que se ha mantenido este informe sin que nadie lo conozca, ¿no? O sea, por alguna razón esto se ha mantenido de esta manera en los últimos 4 años, digamos. O sea, me parece que esto puede tener realmente un impacto importante. Y tenemos pendiente todavía que el Jurado Electoral Especial de Lima, ¿no Ah, es eso es cierto?, otra se cosa. pronuncie, porque ha dejado al voto esta tacha presentada contra Luis Castañeda Locio. Por el lugar, la información acerca del lugar donde Así se es. grabó. Pero ahora tenemos que ir a una pausa y regresamos.